De Juan, sin correr, sí van a correr. Lo tenemos, Juan capítulo 8, versículos del 39 del 48 al 59. Juan 8, del 48 al 59. Pues vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Juan capítulo 8, versículos del 48 al 49, al 59. Y ya ahora vamos a concluir el capítulo 8. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco, y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Hay varios títulos, varios temas que se pueden tratar en este pasaje, pero he querido de alguna manera enfocarlo en algo que es muy significativo, y es el hecho de que Jesucristo se va del templo. Imagínense qué es un templo sin Dios, qué es un templo sin Jesucristo. Imagínense que estemos todos aquí reunidos, cantando, leyendo la Biblia, y que Cristo no esté presente, que Cristo se haya ido. Yo creo que eso sería una iglesia vacía. Aunque hubiese mucha gente, estaría vacía, porque no tendría la esencia, lo que da razón de ser al cristianismo, la presencia de Cristo. Y ahora fíjense, el templo vacío, el templo sí lleno de gente, lleno de religiosos, pero sin Cristo dentro. Entonces eso es algo triste. Y la forma en que vamos a dividir este pasaje es en base al diálogo. Porque si se dan cuenta, aquí nos encontramos que aquí hay una conversación entre respondieron, Jesucristo respondió, dice respondió Jesús, y así vemos que hay una conversación que es progresiva. Ellos le dicen, Jesucristo les responde, ellos les responden, Jesucristo les dice. Entonces, pienso que también es bonito ver que el Señor Jesucristo dialoga. El Señor Jesucristo conversa. Y pensaba de alguna manera en nuestros hogares. Hay conversaciones que son edificantes, ¿verdad? Hay conversaciones que son, la verdad que hasta da gusto estar conversando. Lo que pasa es que hay veces que las conversaciones empiezan a calentarse un poquito. A veces las conversaciones empiezan a subir de tono y la gente hasta empieza a gritar. Y digo, ¿será que hay un punto en que el Señor Jesucristo dice, me voy?
ya no voy a estar en esta conversación. No quiero formar parte de esta conversación. Porque ese es el punto en el que se llega aquí en la Biblia, un punto en que el Señor Jesucristo ya no quiere formar parte de esa conversación. Entonces, el tema de esta tarde es cuando Jesús sale del templo. Cuando Jesús sale del templo y piensa uno en el tema y dice, ¿pero y qué? Cuando Jesús sale del templo, ¿qué? Esa es la pregunta que hay que responder. ¿Qué pasa cuando el Señor Jesucristo sale del templo? ¿Qué hay? ¿Qué queda? ¿Saben qué es lo que queda cuando Jesucristo no está en el templo? Queda desorden, hay rencor, hay gritos, hay furia, hay egoísmo, hay deseos de destruir. ¿Qué pasa cuando Jesucristo no está en tu hogar? ¿Qué pasa cuando Jesucristo no está en tu vida? ¿Qué pasa cuando Jesucristo dice, me voy de aquí? Entonces, la verdad que a mí este pasaje me llama mucho la atención. Y vamos a ver cómo inicia la conversación. La conversación empieza así. Dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Lo que vemos aquí es que al Señor Jesucristo, aquí lo que están haciendo es insultarle. Le dicen, tú eres samaritano. Eso era un insulto para los judíos. ¿Por qué? Porque para los judíos de sangre pura, que se les dijese que fuesen samaritanos, les estaban rebajando a ciudadanos de segunda clase, a ciudadanos que no tenían valor para un judío puro. De hecho, estaba la población de Samaria y los judíos ni siquiera querían pasar por Samaria. ¿Recuerdan en el momento en el que el Señor Jesucristo, cuando dice que pasó por Samaria, que vimos por ahí en el capítulo 4? Que mucha gente se desviaba porque no quería pasar por Samaria, porque despreciaban a los samaritanos. Y ahora los judíos le dicen, tú eres samaritano. Pero también le dicen otra cosa más, tienes demonio. Le dicen al Señor Jesucristo que Él está endemoniado. Esa es otra ofensa, incluso más grave. Y creo que es importante que nos demos cuenta que la gente generalmente, cuando no cree en Dios, cuando no quiere creer en Jesucristo, lo que va a salir de su boca no son palabras de ánimo. Incluso a ti, como seguidor de Cristo, te van a llamar con nombres despectivos. Si te dicen cristiano, te va a decir el aleluya este, o el santurroncito este, o no sé qué nombres, porque la gente se inventa muchos nombres. Te van a decir de todo menos guapo. ¿Por qué? Porque cuando una persona está predispuesta a no creer, a rechazarte a ti, pero rechazar al Cristo que tú representas, va a buscar dañarte, va a buscar ofenderte, va a querer buscar, podemos decir que verbalmente va a querer pisotearte. Entonces que no te sorprenda si a ti, igual que hicieron con el Señor Jesucristo, te quieren pisotear verbalmente. Que te digan que eres un retrógrado, que te digan que es que tú no tienes cerebro, que te han lavado el cerebro y yo no sé cuántas cosas más te podrán decir. A Jesucristo se lo hicieron. Y miren la conversación, ¿cómo empiezan los judíos? No le empiezan a reconociéndole los milagros o el poder que tiene, no. Eres samaritano y tienes demonio. Pero, ¿por qué decían que tenía demonio? Porque Él sanaba en día de reposo. Porque según ellos, Él no obedecía a Dios. Pero es solo según ellos, no según Dios, no según la palabra de Dios. Y así vamos a encontrarnos muchas personas que según ellos tú no sirves a Dios. Que según ellos tú no eres creyente porque tú no crees en la Virgencita, te van a decir. Así me lo han dicho, pero si tú no crees en la Virgencita, ¿y quién te ha dicho que yo no creo? ¿No crees? Porque yo cuando he ido a tu iglesia no hay ninguna. Digo, pero yo creo lo que, ahora te digo, yo sí te puedo decir lo que creo de la Virgen. Yo creo que lo que dice la Biblia de ella, nada más. Y ya podemos entrar en detalles, ¿no? Pero
van a buscar a ver en qué has fallado. Ahora, el decir que el Señor Jesucristo tiene demonios es un poquito similar al pasaje que nos leyó el hermano Marcos hace unos momentos, que decían que él tenía ¿qué? A Belcebú. Y el Señor Jesucristo, si se dan cuenta en ese pasaje que nos leyeron, explica que cualquier pecado le será perdonado a los hombres excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y fíjense cómo aquí el Señor Jesucristo, Él no responde a que le digan samaritano. Para Él no es ninguna ofensa que le digan que es samaritano. ¿Por qué? Porque Él considera importantes a todas las razas. A veces a nosotros como que nos ofenden, ¿no? Es que tú eres de tal estado, es que tú eres de Michoacán, o eres de Puebla, o eres de Oaxaca, o eres de Veracruz, o eres de Guatemala, pero con ese tono despectivo, ¿no? Pero Jesucristo no le da importancia a eso. Fíjense bien que Él no dice, yo no soy samaritano, no, dice, ustedes dicen que soy samaritano, bien, eso no es importante, pero sí les responde, dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio. Eso sí es importante, porque ahí ellos están yendo, o están atribuyendo al demonio la obra que está haciendo Jesucristo, y eso sí es serio. Y Jesucristo solamente se detiene en aquello que es importante. Que me dicen samaritano, no hay problema, yo los amo, vine a salvarlos. Son un pueblo que tiene dignidad, son un pueblo que se merece respeto, pero que me digas que tengo demonio, no te lo admito. Yo no tengo demonio, les dice, y se los deja bien claro. Por el contrario, yo lo que hago es honrar a mi Padre, dice. Yo honro a mi Padre, pero hay un problema con ustedes. Que ustedes me deshonran o vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, ahora nos dice. ¿Por qué? Porque ellos quieren, fíjense, quieren menospreciarlo, quieren hacerlo menos, porque ellos lo que sospechan o lo que creen del Señor Jesucristo es que Él se quiere hacer famoso, que Él anda buscando estar por encima de los demás, que quiere ser famoso, que quiere o que se cree más que los otros. Y aquí el Señor Jesucristo dice, no, yo lo que hago es honrar a mi Padre, vosotros me deshonráis, y esa palabra me deshonráis implica, ustedes lo que hacen es quitarme el honor. Mi Padre me da honor y ustedes no me lo reconocen. Y eso es lo que suele pasar a veces con nosotros. Miren, Cristo a ti te pone en un lugar de honor, te pone en un lugar importante, te introduce en la familia de Dios, te hace un ser especial, único, eterno, ciudadano del cielo. Pero ¿sabes qué? La gente generalmente no te va a ver así. Todo ese honor que Dios te da, la gente va a querer quitártelo, va a querer despreciarte, te va a decir tú no vales nada, tú no sirves para nada. Así que es lo que hacen con el Señor Jesucristo. Y dice, pero yo no busco mi gloria. Y dice, hay quien la busca y juzga. ¿Quién busca la gloria del Señor Jesucristo? Dios Padre. Y eso es importante, que Dios busque tu gloria. Porque también es verdad que a veces nosotros somos muy egoístas y nos gusta destacar, ¿verdad? Nos gusta sobresalir por encima de los demás. Pero nuestro objetivo en la vida no debe ser el destacar por encima de los demás, el decir es que yo soy más importante. No, ocúpate de servir a Dios, como ahí dice, honro a mi Padre, y Él que se ocupe de glorificarte. Él que se ocupe de ponerte en tu sitio, de darte el honor, porque Él sabrá hacerlo, y mejor de lo que tú y yo sabemos. Cuando nosotros, por el contrario, nos centramos en nuestro honor, y no nos centramos en servir al Señor, es cuando vamos para abajo. Porque el que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla será enaltecido. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta
que aunque la gente se preocupe por desprestigiarte, tú tienes a alguien de tu lado que busca tu honor y que te hace ser importante, te da honor. Y es el Padre, dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y tengan en cuenta que aquí está el Señor Jesucristo respondiéndoles. Ahora, aquí hay en esta conversación, el Señor Jesucristo, aunque lo están ofendiendo, no pierde su objetivo. ¿A qué vino el Señor Jesucristo a este mundo? A salvar, a rescatar. A aquellos que se habían perdido los viene a buscar para meterlos al camino, ¿no? Entonces, el objetivo por el cual el Señor Jesucristo viene a este mundo es a salvar. ¿Por qué ama a la gente? ¿Por qué ama a los pecadores? Ahora, no se lo ponen fácil, porque, fíjense, en la mente del Señor Jesucristo está salvar a esos hombres, y en la mente de ellos está ofenderle. Y siempre todavía me encuentro personas que cuando les comento que estábamos ahí en España sirviendo, dicen, a mí me gustaría ir a España, yo amo ese pueblo, o amo ese país. Y ya les digo, ¿con españoles o sin españoles? Porque cuando te los encuentres, cuando veas que blasfeman el nombre de Dios, cuando veas que te ofenden, que te menosprecian, que te dicen que eres un mentiroso, que eres un vividor y que te empiecen a ofender, vas a todavía a seguir amándolos. Vas a querer seguir compartiéndoles del amor de Cristo. Pero no te tienes que ir para allá. Aquí mismo, cuando te encuentras a personas que te ofenden, que te buscan el daño, todavía los sigues amando como para compartirles el amor de Cristo. Y ahí vemos que el Señor Jesucristo no pierde su objetivo. Pero nosotros, ¿saben qué? A veces sí perdemos el objetivo. Cuando ya vemos cuando nos encontramos a personas especialmente que son duras, a veces ya uno como que dice, ya vete al infierno entonces. Así había uno en el seminario, que luego cuando íbamos a Reynosa, ahí había mucha gente, íbamos a evangelizar. Y a veces cuando se encontraba con unos que eran necios, esos tercos, que no les entran las palabras, ya se enojaba y dice, bueno, pues últimamente, vete al infierno. Digo, mira el evangelista, ¿no? El amor. Pero a veces uno cae en ese juego, y la verdad que lo que está uno cayendo es en la trampa del diablo. Porque el diablo lo que quiere es que todos los que están en su dominio sean destruidos. Y Dios, a ti y a mí, nos da el privilegio de poder echarles una mano, de poder echarles una cuerda para sacarlos de ahí del hoyo. No lo saben, porque están en la ignorancia, porque están, como dice la palabra de Dios, cegados, porque el Dios de este siglo les ha cegado su entendimiento para que la luz de la gloria de Cristo, que su evangelio, no les resplandezca. Y a veces, por desgracia, caemos en la trampa, pero no caigamos en la trampa, porque Jesús les respondió, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Les está diciendo, les está ofreciendo la salvación. Ahora, los judíos otra vez responden, los judíos eran buenos para discutir por lo que veo, ¿no? El Señor Jesucristo aquí está tratando de ayudar, pero se mantenían en su opinión. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Fíjense, cuando el Señor Jesucristo les dice que si creen en su palabra, que ellos no van a ver la muerte, que van a tener vida eterna, miren por dónde se van ellos. Ellos el argumento del Señor Jesucristo lo utilizan para afirmarse en su error. Dicen, ahora conocemos que tienes demonio. O sea, antes nada más te lo dijimos por ver si te ofendía. Pero ahora realmente sabemos que sí. Y hay una cosa que es importante. Miren,
las personas cuando no quieren creer, cuando no quieren la verdad, cada argumento que tú les des, toda oferta de salvación que les hagas, la van a utilizar para atacarte. ¿Por qué? Porque están predispuestos a no hacerte caso, porque no quieren conocer la verdad. Lo que ellos quieren es cualquier razón o cualquier motivo que tú les des para que puedan ver la luz, la utilizan para hundirse más en las tinieblas. Porque ¿saben qué? La salvación es un milagro. La salvación es un milagro, no se nos olvide. Y una vez un hombre que había sido musulmán, que ahora es pastor en una iglesia evangélica, nos decía, dice, ¿saben qué es lo que hace falta para que un musulmán se convierta al Señor? Lo mismo que hizo falta para que te convirtieras tú, dice, un milagro. La salvación es un milagro que Dios opera en tu vida. La gente, cuando no quiere saber la verdad, por mucho que tú se las digas, ellos te la van a rechazar. Y por eso es importante, porque cuando uno habla con las personas, porque hay personas con las cuales hablas y te das cuenta de que ellos sí quieren saber. Hay personas que tienen dudas y que preguntan, pero porque quieren aprender, porque sí quieren conocer la verdad. Pero hay otras personas que no quieren conocer la verdad. Y si te preguntan algo es para ver cómo te pueden encontrar en un error. A ver cómo puedo demostrarle que está fallando. Hay una gran diferencia y uno tiene también que pedirle al Señor sabiduría, porque hay personas que sí quieren saber, porque el Espíritu Santo está obrando en ellos. Y cuando tú les compartes te das cuenta cómo ellos dicen, sí, es lo que yo necesitaba, y es cuando entregan su vida al Señor. Pero hay otras personas que lo que tú les digas, la oferta, la salvación que Cristo Jesús da, ellos la menosprecian, la rechazan. Entonces, ellos ya empiezan a decirle que tiene demonio. ¿Por qué? Dice, porque Abraham, los profetas, murieron, dice, y tú dices que el que guarda tu palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Fíjense la pregunta. ¿Eres tú mayor que ellos? ¿Quién te haces a ti mismo? Él ya les dijo, el Señor Jesucristo ya les dijo, yo no busco mi propia gloria, yo no busco exaltarme. Y ahora ellos vuelven a lo mismo. Ah, ahora tú dices que eres más grande que Abraham. Dices que eres más grande que los profetas. ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Quién te crees que eres? ¿Tú eres mayor que ellos? ¿Eres más importante que ellos? Vuelven a lo mismo. ¿Creen que el Señor Jesucristo es un orgulloso? ¿Creen que el Señor Jesucristo es un blasfemo? No quieren reconocer que Jesucristo es el Salvador. Ahora, seguimos con el diálogo. Jesucristo responde. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Eso es son palabras que creo que debemos tomar en cuenta. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Si tú te echas flores a ti mismo, tus flores huelen mal. Deja que otros te las echen. Deja que Dios sea quien te echa flores. Que Dios sea el que te dé una palmadita en la espalda. O que sea otra persona que reconozca tu talento. Pero no vayas queriendo presumir de lo grande que eres. ¿Por qué? Porque el halago en boca propia hasta ofende a los que lo oyen. Cuando has escuchado a alguna persona que se halaga a sí mismo, que se echa flores, que dices, qué gusto me da estar con este hermano, qué gusto me da estar con este amigo. No, ¿verdad? Te molesta. Dices, ya viene otra vez el presumido ese. No sé cómo le dirán ustedes, el echón, este es más echón que nada. En Veracruz se dice, se la echa, que es la gran cosa. Yo no sé cómo, pero todos sabemos eso, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero ¿saben qué? Mi Padre dice, es el que me glorifica.
yo no necesito echarme flores, tengo un Padre que me ama. ¿Recuerdan lo que dijo Dios Padre del Señor Jesucristo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, cuando se bautizaba en el Jordán. Pero recuerdan también en la transfiguración, cuando aparecen a su lado Moisés y Elías, el apóstol Pedro rápidamente dice, qué bueno que estábamos aquí, Señor, te vamos a hacer una enramada a ti, otra a Elías y otra a Moisés. Y ahí le interrumpe Dios Padre al apóstol Pedro y le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es en Dios Padre respaldando a su Hijo. Y qué bonito que esas palabras de en ti tengo complacencia las diga Dios para cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, en ti tengo gozo, en ti estoy contento. Porque ¿sabes qué? Eso es lo que te va a llevar a dormir tranquilo. Saber que Dios te aprueba. Y ya les dice el que vosotros decís que es vuestro Dios. Ahora, tengamos en cuenta que el Señor sigue respondiendo, pero vosotros no le conocéis. Vosotros no sabéis, tenéis ni idea de quién es Dios. Mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Y aquí lo que el Señor Jesucristo les está diciendo de alguna manera es esta. Dicen, miren, yo sé que ustedes se van a ofender porque les digo que mi Padre es el que me glorifica, que yo le conozco y que ustedes no le conocen. Pero no tengo otra opción, tengo que decirlo. Si yo no digo que le conozco, sería mentiroso igual que ustedes. Y luego ya les dice, Abraham, vuestro padre, y ahora fíjense, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y aquí es donde, recuerdan que el Señor Jesucristo les dijo, antes que si Abraham fuera su padre, que harían las obras de Abraham, ¿verdad? Recuerdan que estábamos viendo cuáles son algunos de los distintivos del Hijo de Dios, hace las obras de Abraham, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿no? Ahora el Señor Jesucristo le dice, sí, les voy a dar por válido el hecho de que Abraham es vuestro padre. ¿Por qué? Porque vienen del mismo linaje. Entonces sí, por la sangre podemos decir que son hijos de Abraham. Pero les voy a decir una cosita. Y aquí, si él no se los dice, no es que se esté gloriando a sí mismo, pero si no les dice cuál es la realidad, sería un mentiroso. Así que él les tiene que decir cuál es la realidad. Dice, ¿saben que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día? Y lo vio y se gozó. Pensemos en Abraham. Abraham hacía muchos años que había vivido. Y Abraham, él murió con la esperanza de que iba a venir un Salvador. Pero luego, cuando el Señor Jesucristo vino en su día, Abraham ya estaba muerto. ¿Y cómo es que se gozó? La verdad es que la única explicación que se me viene es que Abraham, desde el paraíso, se gozó de ver que se cumplía la promesa de Dios. Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Eso es importante, porque fíjense, los judíos están siendo lógicos, ¿o no? Si a cualquiera de nosotros viene un hombre que tiene 30 y pocos años y me dice, no, ¿sabes qué? Que Abraham tenía la esperanza de que iba a verme. ¿Y sabes qué? Abraham se gozó de que me vio. Si tú piensas, ¿cómo que Abraham lo vio? Si Abraham ya hace añísimos que murió. Esto no puede ser. No es lógico. Y en lógica podríamos decir, en lógica estrictamente pensando en lo material, no tiene sentido lo que el Señor Jesucristo les está diciendo.
tenemos que ver el plano espiritual. Tenemos que ver el hecho de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ese es el mismo argumento que no entendían los saduceos. Cuando le recuerdan esa historia donde él le preguntan de una mujer que se había casado 7 veces, que quién iba a ser su marido. Y les dice el Señor Jesucristo respecto a la resurrección de los muertos. ¿Recuerdan que Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Dice, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Por tanto, Abraham se podía regocijar ahí. Aún no tiene 50 años, dice. Y era verdad, físicamente no tenía 50 años. Pero Jesús, es eterno. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra, otra vez, recuerdan que el Señor Jesucristo hace mucho énfasis en él. Cuando quiere que algo, la gente lo entienda, que les presten atención, es amén, amén. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nos estuvimos aprendiendo un versículo que dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Se acuerdan de eso? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué implica ese yo soy? Antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham, dice, tuvo una corta existencia, pero yo soy. Yo no muero. Pero aquí, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, yo soy mayor que Abraham. Yo estoy por encima de Abraham. Abraham murió, físicamente hablando. Yo no, dice. Yo doy vida eterna. Pero aquí en el fondo hay otra cosa que es aún, creo que más importante. Cada uno de nosotros tiene algo que le da razón de ser a su vida. Cada uno de nosotros tiene algo que le da, podemos decir, valor a su vida, que le hace sentirse que es alguien. ¿Qué da valor a tu vida? ¿Qué te hace sentir importante en esta vida? Puede ser tu trabajo, saber que eres especial, que nadie puede hacer lo que tú haces. Pueden ser tus hijos. A veces hay personas que dicen, yo sin mis hijos no sería nadie, no tendría razón de vivir aquí. Pueden ser tus padres. Algunos dicen, para mí lo más grande son mis padres. Cuando mis padres fallezcan, yo no sé qué va a ser de mí. Puede ser tu esposo. Es que la verdad es que yo estaría perdida si no tuviese este esposo. O puede ser tu esposa. Es que yo sin mi esposa no soy nada. Es que necesito su aprobación y siempre necesito que ella me diga esto y que me diga lo otro. A veces la verdad que se cansan, pero no. No, pero a lo que voy. ¿Qué da valor a tu vida? ¿Qué te hace sentir importante? ¿Qué te hace sentirte seguro? Puede ser tu salud, puede ser tu fuerza física, puede ser tu habilidad. En este caso a los judíos, ¿qué les hacía sentirse especiales? Saber que eran descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham había recibido la promesa de Dios de que en él serían benditas las naciones. Dios había prometido salvación a Abraham. Por medio de ser descendientes, ellos pasaban a formar parte de ese pueblo escogido, ese pueblo especial, el pueblo de Israel. Para ellos ser descendientes de Abraham era lo máximo. Y el Señor Jesucristo va y les quita eso que es más importante para ellos y se pone Él. ¿Recuerdan que Él dijo? Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué implica creer en que el Señor Jesucristo es? Implica que todo aquello en lo que tú has depositado tu confianza, tienes que hacerlo a un lado y poner a Cristo en el centro de tu vida.
Y esto es lo que no querían aceptar los judíos, que Jesucristo es, que Él es el Salvador, que Abraham pasaba a ser como un enanito al lado de un gigante, que Moisés también era como un enanito al lado del Señor Jesucristo, que era un gigante, que todos los profetas, que todos los hombres importantes, que para ellos eran su base, que les hacían estar orgullosos de su nación, al lado de Jesucristo no eran nada. Y no querían hacerlo. No querían quitar todo aquello que les daba confianza, todos los hombres que les daban confianza, y poner a Jesucristo en el centro. Pero esto es lo que pasa muchas veces a nosotros. ¿Saben qué? El problema que tenemos es que tenemos muchos ídolos. Tenemos muchos ídolos que los tenemos en el centro de nuestro corazón y no queremos arrancarlos de nuestra vida y poner a Cristo allí. Porque cuando Él dice, yo soy, te está diciendo que Él debe ocupar el lugar más importante de tu vida. Debe llenar tu vida, debe ser tu razón de vivir. Y la pregunta es esa. ¿Es Jesucristo tu razón de vivir? Los judíos, ¿qué hicieron? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Fíjense que ya no hablan, ya no dialogan con Él. Ya no hay respuesta. Ahora, o aceptas a Jesucristo y lo pones en el centro de tu vida y quitas todo aquello en lo que tú confiabas, o lo rechazas. ¿Y ellos qué es lo que hacen? Agarran piedras. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Y qué pasa cuando ellos quieren arrojarle las piedras al Señor Jesucristo? Jesucristo se esconde. Yo no voy a estar aquí donde hay violencia. Yo no voy a estar aquí donde hay deseos de matar, donde la gente ya no quiere hablar. Jesucristo está a favor del diálogo. Siempre que tú tengas una pregunta y quieras saber la verdad, pídele a Dios que te dé sabiduría y pregunta, investiga, porque Dios quiere que utilicemos nuestro razonamiento. De verdad que lo quiere. No tiene miedo a la verdad. Dios no teme a la verdad. Él es la verdad. Pero a Jesucristo para nada le agrada la violencia. Así que Jesús se escondió y miren qué es lo que sucedió. Salió del templo. Pero curiosamente dice que atravesó por en medio de ellos. ¿Y qué pasó? Se fue. No lo vieron. No vieron al Señor Jesucristo. Y curioso, ¿no? Imagínense un templo abarrotado, lleno de gente con ganas de matarlo, pendientes, porque cuando tú agarras unas piedras para arrojárselas a las personas o a alguien, es porque lo tienes en la mira, y Jesucristo se les desaparece. Porque ¿sabes qué? Normalmente cuando uno se llena de ira, se ciega. Cuando estás enojado, ¿razonas bien? No razonas. Lo único que quieres es destruir. A la persona ya no la ves como un ser creado por Dios. Ya lo ves como un enemigo con el que quieres acabar, con el que quieres destruir, incluso a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a quien sea, a tu mejor amigo. Personas que llevan de amistad 20, 30 años. Cuando se llenan de ira, se matan, se destruyen, porque viene la ceguera. ¿Qué pasa a una iglesia sin Cristo? Está vacía. Podrá uno hacer mucho ruido, pero el espíritu, el corazón de los hombres va a estar vacío. ¿Saben qué? A veces nosotros en la vida, en la iglesia, nos ponemos en el lugar del Señor y nos creemos que somos más importantes que Él. Y empezamos, ¿saben qué empezamos a hacer? Empezamos a menospreciar, empezamos a reñir, empezamos a querer imponer nuestra voluntad, que todo haga como yo quiero, aquí nadie puede opinar, solo mi opinión vale, y empezamos a crear divisiones. ¿Y saben qué? El Señor Jesucristo dice, este no es lugar para mí. No dejes a Cristo fuera, que pase a tu casa. No dejes a Cristo fuera, que pase a tu corazón. Déjalo que entre y no lo eches de tu hogar, porque a veces lo echamos también del hogar.
nos cegamos de ira. Aprende a dialogar, aprende a hablar. Y si estás enojado, cállate. O enojada. Guarda silencio, espérate. Tranquilízate. Y pídele al Señor que te dé sabiduría, que te dé dirección. Y cuando ya estés preparado o preparada, entonces busca soluciones. Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Saben por qué? Porque para ellos era demasiada ofensa hacer a un lado a Abraham y poner en el centro a Cristo. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es esta: Jesús es mayor que todo aquello en que descansa tu vida. Yo no sé en qué descansa tu vida, no lo sé. Pero te aseguro que no es tan importante como Cristo. No es importante. No puede tener el mismo valor, porque solamente en Cristo hay palabras de vida eterna. Solo en Jesucristo hay salvación. ¿En qué descansa tu vida? Está la roca de tu vida, ¿es Cristo Jesús? ¿O tienes por ahí otra cosita que crees que es lo que da razón a tu existencia? Si no tienes a Cristo como el centro de tu vida, pídele perdón. Pídele que te abra los ojos, que te ilumine y que ocupe el centro. Que sea Él lo más importante en tu vida. Vamos a orar. Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por la paciencia que nos tienes. Te damos las gracias, Señor, porque tú prometiste que donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre, ahí estarías tú. Y Señor, nosotros creemos que tú estás aquí, porque estamos congregados en tu nombre. Y Señor, queremos que estés en el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Y si hay alguien que aún no te ha aceptado, que no ha depositado su confianza en ti, te ruego, Señor, porque tú le toques, porque tú le salves, Padre eterno. Y Señor, también, si nos hemos dejado llevar por la ira, si nos hemos dejado llevar por lo que este mundo ofrece, si tenemos ídolos, por favor, Señor, arráncalos de nuestra vida y llénanos de ti, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. De tal manera, Señor, que te podamos glorificar, que te podamos honrar. Padre eterno, queremos vivir para glorificarte a ti. Por favor, Señor, concédenoslo. Danos un corazón que te ame, un corazón que te obedezca y un corazón que haga tu voluntad. Señor, también te rogamos por los que aún no te conocen, para que tengas misericordia de ellos y que los salves. Pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.